El tema que quiero tratar en esta noche es Él conoce tu potencial. Y cuando me refiero a Él, estoy hablando de una persona y estoy hablando de Dios. La persona de Dios, quien es quien conoce tu potencial. Muchas veces en lo que nosotros vivimos a diario en nuestras vidas, nos gusta estar seguros de lo que hacemos, nos gusta como que lo que hacemos podamos estar bajo control de esas cosas que nosotros hacemos. Pero hay muchas veces que se nos presentan cosas en las cuales no podemos tener el control. Y esos son los momentos en que más necesitamos aprender a depender de Dios. Porque quizás es fácil cuando tú dices, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, me quito de aquello o no hago aquello, pero sí hago esto. Porque esas cosas yo las puedo controlar. Pero hay cosas que no podemos controlar. Y Dios en ese momento es quien puede hacer las cosas por nosotros. Porque Él conoce nuestro potencial. Él depositó cosas en nosotros que nosotros no sabemos, que nosotros no vemos, pero están ahí porque Él las depositó en nosotros. Hay muchas cosas que nosotros vemos que hay personas que las hacen y decimos, wow, ¿y cómo esa persona pudo hacer esto? ¿Cómo pudo hacer aquello? Y a veces pensamos que quizás en esa persona hay algo muy especial, algo diferente, algo que quizás yo no tengo, algo que quizás Dios se lo dio a esa persona, pero no me lo dio a mí. Quizás nosotros vemos personas que han hecho cosas grandes para Dios, pero en la Biblia hablará que eso es así. La Biblia dirá que eso es así para todos, que hay personas especiales y personas que no son especiales, o personas que Dios no le dio algo que te dio, que no te dio a ti. Vamos a estar leyendo la palabra, aleluya, en el libro de Efesios 2:10. A ver qué nos dice la palabra. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la palabra aquí que nosotros somos hechuras de Cristo. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, somos hechos nuevos. Se dice que hay cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que aquí está hablando de manera plural. Aquí no está hablando de personas específicas. Aquí está hablando de que todos tenemos la oportunidad de venir a Cristo y estar preparados para buenas obras. Y mejor aún, esas obras fueron preparadas aún antes de nosotros acercarnos a Cristo, ya estaban listas para nosotros. Lo que encendió el botón, el bombillo, para que eso sucediera fue que nosotros pudiéramos venir a Cristo. Entonces, las cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos estamos capacitados. Ahí está refiriéndose en plural a todos. Dice que todos somos hechuras suyas, o sea, no una parte, no algunos, sino todos. Y todos estamos capacitados para hacer esas obras que fueron preparadas de antemano. En esta noche quisiera presentar dos personajes bíblicos, de tantos que hay, que se parecen a nosotros, que no lo vamos a ver como personas encumbradas, como personas diferentes, como personas que estaban capacitadas para algo que nosotros no podemos estar capacitados. Y una de esas personas la encontramos en el libro de Jueces. Aleluya, te damos gloria a ti, Señor. Tú eres digno de toda honra, Señor. Ese personaje se llama Gedeón. Y últimamente no se predica mucho de este personaje. No se predica tanto quizás de este libro de Jueces. Pero es un personaje muy interesante y que nos muestra a una persona que es igual que yo y que es igual que cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra en Jueces 6, 1 al 17. Aleluya. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían sus frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Vamos a parar un poquito aquí. Aquí el contexto de la palabra aquí en el libro de Jueces
este es un tiempo en Israel que era un poco diferente a los otros tiempos que vivió el pueblo de Israel. Si nosotros, cuando estudiamos la palabra, reconocemos que hay un primer tiempo, que es el después de la creación, que es el tiempo de los patriarcas, que va desde Abraham hasta la conquista de la tierra, cuando Josué ya puede lograr conquistar la tierra de Canaán. Dice la palabra que el pueblo se acomodó cada uno en sus tierras que lograron conquistar, y llegó un tiempo diferente, un tiempo en el que el pueblo, dice la palabra, que no hizo lo que Dios quería que ellos hicieran, sino que se alejaron de Dios e hicieron las cosas que a Dios no le agradaban. Dice que se juntaron con los pueblos vecinos que estaban alrededor y vivían de tal forma que se parecían a esos pueblos. En este tiempo, dice la palabra, que había un pueblo llamado Madián que se levantó contra Israel. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros en ese tiempo no vemos a Dios obrando en nuestras vidas, porque no podemos verlo, porque estamos lejos de Dios. No sé si quizá mucho de nosotros nos ha pasado que en un tiempo de nuestra vida hemos estado un poco lejos de Dios y no vemos la mano de Dios obrando, entonces no podemos acceder a algo diferente, sino que vamos a perder esas cosas que Dios hizo con nosotros en un tiempo. Yo recuerdo cuando yo fui adolescente, hace un par de añitos, que en el bachiller yo me alejé un poquito de la iglesia. Y a pesar de que me congregaba en la iglesia, de que seguía viniendo a la iglesia, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Y yo estaba viviendo como el pueblo de Israel. O sea, aparentemente para Dios, pero estaba viviendo fuera de las cosas que a Dios le agradaban. Y este tiempo fue un tiempo muy difícil porque yo no podía ver a Dios obrando en mí. Yo no podía ver a Dios en las cosas que yo lo había visto antes. Y me pasó como aquí con el pueblo de Israel, que dice la palabra que ellos se alejaron de Dios. Y este pueblo vino a sojuzgarlo. Vamos a seguir leyendo la palabra. Verso 4. Ok. Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y le di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice la palabra que Dios lo había llevado a la tierra prometida porque Dios quería ser un pueblo apartado, un pueblo diferente para sí. Pero dice la palabra que cuando ellos estuvieron cómodos, cuando ya tenían sus casas, cuando ya tenían sus tierras, se olvidaron de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos nos pasan este tipo de cosas. Tenemos un tiempo muy difícil, estamos pasando un trabajo difícil y nos acercamos a Dios porque necesitamos que Dios haga algo en nosotros que cambie el ambiente, que cambie el rumbo de nuestras vidas. Y esto pasó con Israel. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, se sintieron cómodos. ¿Y qué pasa? El pecado les fue atractivo. Y dice la palabra que se alejaron de Dios, se desviaron del camino de Dios. Pero Dios estaba ahí, y aquí lo vamos a ver. Dice, y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vemos que entra el personaje Gedeón. Y dice la palabra, como decía ahorita, que ellos estaban siendo atacados por la gente de Madián, y aquí vemos cuando entra el nombre de Gedeón, que dice que él estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba haciendo algo bueno, porque Gedeón estaba trabajando para su padre, Gedeón estaba cubriendo las cosas de su familia, las cosas de su padre. Pero ¿qué pasa? Dice aquí que él estaba escondiendo las cosas de los madianitas. Aquí vemos a alguien que tiene miedo.
y no lo podemos culpar, porque como dice la palabra, este pueblo había afligido a Israel por 7 años. Son 7 años. ¿Ustedes se imaginan 7 años de lo que sea? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo, y más un pueblo siendo afligido. Y vemos aquí este joven Gedeón temeroso, porque él decía, wow, yo tengo que cuidar las cosas de mi familia, yo tengo que protegerlas. Y tú dirás, bueno, pero yo no vivo en un campo, yo no estoy en tiempo de guerra, yo no estoy en tiempos difíciles, yo no trabajo en el campo, ni ando escondiendo trigo, ni nada de eso. Yo no me parezco a Gedeón. Es cierto, nosotros vivimos en un tiempo diferente, pero nosotros también tenemos cosas que en nuestra propia vida son parecidas a la que vivió Gedeón. Nosotros día a día estamos envueltos en cosas que muchas veces nos causan temor, muchas veces nos cansan, muchas veces estamos viviendo cosas quizás como Gedeón y no nos damos cuenta y no es tan diferente a la verdad. Vamos a seguir leyendo, dice... Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa es una palabra tremenda, porque yo no me imagino, o sea, que Gedeón pensó cuando le dijeron eso, porque él lo que estaba era escondiendo el trigo y escondiendo las cosas, o sea, yo no tengo nada de valiente, yo me imagino que él pensó, ¿y con quién tú estás hablando? O sea, a mí, o sea, soy yo. Pero sí, él le dice, varón esforzado y valiente. Lo que pasa es que Gedeón estaba viendo su condición. Gedeón estaba viendo las cosas que estaban alrededor de él, pero él no podía ver más allá. Pero Dios sí podía ver. Y Dios le dice, eres un varón esforzado y valiente. Porque Dios conoce el potencial que hay en cada uno de nosotros. Porque Él fue quien lo depositó. Él fue quien depositó esas cosas que nosotros decimos, wow, pero yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Eso es quizás para, qué sé yo, para hacer y que Dios la levantó y que Dios la ha llevado por la nación. Eso es quizás para Erling, que está entregado a Dios y que es músico y que... O sea, a veces pensamos eso. Y quizás muchas veces nosotros decimos, pero es aquella persona que lo puede hacer. Pero Dios te capacitó. Dice la palabra que Él preparó esas cosas de antemano cuando tú ni siquiera sabías. Cuando tú ni siquiera pensabas en esas cosas, ya habían sido preparadas para ti. Y yo recuerdo que en ese tiempo en que me alejé de la iglesia y que estaba compartiendo con amigos en el Politécnico, que no eran malos chicos, pero no me acercaban a las cosas que Dios quería para mí. Y recuerdo que en ese tiempo yo ni siquiera pensaba mucho en la música, ni me interesaba mucho la música, pero sí llegó un momento en que empecé a interesarme en la música. Y me encantaba la música en la iglesia y escuchar que tocaran y que hicieran la música. Y me encantaba muchísimo. Y a veces hay cosas que son buenas, pero que el diablo las tergiversa para hacer cosas. Con las cosas que son buenas, como dice la palabra, Él hace lo contrario a lo que dice la Biblia, a lo que Dios quiere para ti. Y llegó ese tiempo en que yo me interesé por la música y empecé a acercarme a la música. Pero al mismo tiempo el diablo se dio cuenta de eso. Y dijo, por aquí lo tengo. Y así pasó, me acerqué a la música, empecé a juntarme con amigos en el Politécnico, como les decía, no eran malos chicos, pero sí no tenían a Dios en su corazón, sí no tenían el concepto que había sido sembrado en mí. Y empecé a acercarme a la música y me gustó mucho el rock. Y fue un poquito extraño porque esa música yo la despreciaba, porque mi hermano mayor le encantaba. Y yo veía esa música en la televisión cuando él la ponía y decía, oye, pero eso sí es feo, eso a Dios no le agrada nada de eso. Pero ¿qué pasa? Yo me vi escuchándola luego. Quizá 1 año, 2 años después, me vi con amigos que les encantaba esa música y yo empecé a enamorarme de esa música porque yo empecé a amar la música. Pero yo había sido tergiversado, mi pensamiento, mi mente, por el mismo Satanás. Y en este tiempo que yo viví, lejos de la iglesia, venía, recuerdo, y me sentaba en el último banco allá atrás para que nadie me viera. Porque yo había cambiado mi forma de vestir, había cambiado mi forma de pensar. Ya yo veía las cosas en la iglesia y decía, yo me sé eso, ya yo lo he visto todo el tiempo, yo lo he visto desde chiquito, o sea, yo me sé todo eso. Y así pasa muchas veces cuando nosotros vivimos lejos de Dios, que las cosas de Dios, las cosas espirituales, nos parecen cosas atrasadas, cosas viejas, cosas que ya no son para nosotros. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra que Dios le dijo a Gedeón, eres un varón esforzado y valiente.
Seguimos leyendo, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Como decía ahorita, por tiempos en el libro de los jueces, Dios hacía silencio. Porque cuando nosotros estamos viviendo la vida como nosotros queremos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas que nosotros queremos y no consideramos a Dios en nuestros caminos, Dios hace silencio. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes que eso, o no sé si todos han permanecido en el camino de Dios desde que se entregaron, o desde chiquitos, ¿no? Pero eso pasa, o sea, Dios hace silencio porque Dios no puede estar donde no lo quieren. Así estaba el pueblo de Israel. Y dice que Gedeón le dice, óyete, pero si tú eres Dios, porque yo lo he escuchado, porque me lo han dicho, si de verdad tú eres tan grande, o sea, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están las cosas que tú has hecho? Porque, ¿qué pasa? Gedeón pensaba que Dios se había alejado de ellos porque Dios lo había querido. Él no se daba cuenta que Dios se tuvo que alejar de ellos porque ellos despreciaron a Dios. Y dice la palabra, seguimos leyendo, y mirándole Jehová, entonces le respondió, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Un poquito más atrás, creo. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Seguimos leyendo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Hay muchos pensamientos diferentes acerca de lo que acontece después después que Dios se le presenta a Gedeón. Porque vemos a un Gedeón temeroso, dudando, un Gedeón que tiene miedo. Y le digo la verdad, hermano, es bueno que él tuviera miedo. Y quizás uno dice, bueno, pero ¿cómo que bueno que Gedeón tuviera miedo? Es bueno que él tuviera miedo, porque de Gedeón se estaba viendo como un ser humano que no conocía a Dios. Gedeón se estaba viendo con un Dios del cual él había escuchado, pero que él no lo conocía. Hay veces en nuestra vida que nosotros necesitamos experimentar a Dios. Porque muchas veces nosotros hemos escuchado de Dios desde chiquito y que Dios es grande y que Dios es maravilloso y que Dios hace aquello y que Dios hace lo otro. Pero no hemos experimentado a ese Dios. No lo hemos experimentado. Y Gedeón necesitaba experimentar a Dios. Gedeón necesitaba saber, ver, palpar a un Dios real, no a un Dios del que papá me dijo, óyete, Dios hizo esto cuando nos sacó de Egipto, Dios hizo esto cuando nos introdujo a Canaán. Él no podía conocer a un Dios así. Él necesitaba conocer a un Dios que él pudiera vivirlo. Y yo era así. Yo venía a la iglesia, me encantaba la música, yo veía la música, yo veía todo aquello, pero llegó un tiempo en que me alejé, como le decía. Yo necesitaba experimentar a un Dios que mis padres lo habían vivido, pero que me lo habían contado. Me lo habían contado, y así estaba Gedeón viviendo este tiempo, y le dice, Señor, pero, si tú eres Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde has estado todo este tiempo que nos ha venido tanto mal? Tanto mal en que hemos sido tan azotados, tan golpeados, tan vituperados. Pero Dios estaba cerca, pero Gedeón no podía verlo, el pueblo no podía verlo, y por eso clama a Dios cuando está en este tormento, en esta necesidad. Aleluya, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Dice la palabra que Dios le pide a Gedeón que destruya los altares que habían sido levantados en su familia a un Dios llamado Baal. A un Dios llamado Baal. Dice la palabra que Gedeón se levantó, pero con miedo. Dice que de noche destruyó el altar que había sido levantado al Dios Baal. Dice que con la madera que quedó de lo que él destruyó, levantó un sacrificio a Dios. Dice que él entregó en sacrificio uno de los corderos más gordos de la crianza de su padre. Aquí vemos que Gedeón sigue teniendo miedo, que Gedeón sigue tratando de confiar en Dios, pero aún tiene miedo. Él estaba viviendo un proceso.
no estaba mal. Gedeón no está mal por hacerlo de noche. Gedeón estaba conociendo a un Dios al cual él no conocía. Gedeón estaba acercándose a un Dios al cual él no conocía. Dice la palabra que al día siguiente se levantaron los hombres de aquel pueblo y empezaron a averiguar quién había destruido las imágenes de Baal. Aquí vemos un pueblo que no ama a Dios. Aquí vemos un pueblo que prefiere otros dioses, que prefiere otras cosas que al Dios quien lo introdujo en la tierra de Canaán. Cuando el pueblo se entera que ha sido Gedeón que destruyó este altar, dice la palabra que ellos fueron a la casa del papá de Gedeón a confrontarlos y pedirles que entregara a su hijo para ellos asesinarlo, porque él había destruido estas imágenes y a este dios Baal que ellos tenían. Aleluya. Te alabamos, Señor. Vamos a leer en Jueces 6 del 27 al 32. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas teniendo a hacerlo de día por la familia de su padre, y los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron e inquirieron y dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquí vemos que Gedeón estaba causando un movimiento a su alrededor. Gedeón estaba causando un movimiento, no solamente en las cosas que él estaba haciendo físicamente, sino en las personas que convivían con él. Aquí vemos el espíritu del padre de Gedeón despertar. Cuando Dios está haciendo cosas en la vida de nosotros, Él va a trastornar el entorno, Él va a darse a conocer por medio de lo que vamos a hacer, por medio de la capacidad que Él nos dio. Él va a mover todo el entorno y todos van a ver que Dios es quien hace las cosas por nosotros. Aquí vemos que el padre de Gedeón había sido movido, había sido removido. Dios va a mover nuestro entorno, Dios va a cambiar el entorno, Dios va a empezar a levantar un espíritu en las personas y en las cosas que nosotros vamos a estar tocando. Vamos a terminar esa parte que dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y del oriente se juntaron. Bueno, porque dice la palabra que, como le decía, Dios trabajó en el corazón del padre de Gedeón. Y él decía, pero si Baal realmente es Dios, ¿por qué Baal no pelea su causa? ¿Por qué Baal no contiende contra mi hijo? Porque mi hijo destruye el altar, es cierto, pero ¿por qué ustedes tienen que defender la causa de Baal? ¿Por qué Baal no contiende contra él? Entonces aquí vemos un hombre que está siendo transformado, que está siendo tocado por las cosas que el Señor está causando movimiento. A veces nosotros necesitamos ver cosas, pero no causamos el movimiento. A veces queremos ver cosas, pero no entregamos, no decidimos servir a Dios con un corazón, aunque tengamos miedo, pero con un corazón que se entrega porque confía en Dios. Nosotros no vamos a ser la persona, vamos a decir, más valientes del mundo siempre. Van a haber momentos difíciles en que nosotros vamos a tener miedo, pero necesitamos depositar esa confianza en Dios. Porque cuando nosotros hacemos la cosa, aunque tengamos miedo, esa confianza, esa fe va a ir creciendo en Dios. Y así pasó con Gedeón. Él tenía miedo y lo hizo de noche. Pero lo que él estaba haciendo estaba causando un movimiento, no solamente en su familia, sino en todo el pueblo. En ese momento dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y todo fue diferente.
Todo fue diferente porque el pueblo que lo había sojuzgado, el pueblo que lo había maltratado, que lo había afligido, fue enfrentado por Gedeón. Y Gedeón fue un gran guerrero. Gedeón fue un gran juez. Gedeón fue un gran hombre de Dios. Pero si nosotros vemos a Gedeón, Gedeón también fue un niño, Gedeón también fue un joven sin experiencia, necesitando que un Dios se les revelara. Pero dice la palabra que, como le decía ahorita, que Dios sabe que nosotros, lo que Él depositó en nosotros, el potencial que Él depositó en nosotros para hacer las cosas que nosotros no pensamos que podemos hacer. Si nosotros vemos al Gedeón joven, adolescente, que tenía miedo, que se ocultaba, quizás no lo podemos comparar con el Gedeón que terminó al final, el que fue un guerrero, el que fue un juez. Pero ese es el mismo Gedeón. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros queremos estar capacitados para hacer cosas para Dios y decimos, pero yo no puedo hacer eso porque yo no estoy capacitado, yo no puedo hacer eso porque yo no tengo la capacidad de hacerlo. Pero Dios más le interesa nuestra disposición que nuestra capacidad. Porque cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor toma el tiempo necesario para capacitarnos para las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. La capacidad es buena, no le voy a decir que no. O sea, si alguien capacitado se acerca a Dios, no es malo que se acerque a Dios. Pero Dios lo que más le interesa es nuestro corazón, nuestra disposición. Gedeón se entregó, Gedeón tenía miedo, pero tenía confianza. Gedeón estaba adquiriendo confianza. Y si nosotros vemos esos versículos ahí, decía que Gedeón le ponía pruebas a Dios. Y quizá muchas veces uno dirá, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿y cómo tú decís que tiene confianza y le pones pruebas? Gedeón no conocía a Dios. O sea, no podemos exigirle que Gedeón fuera, no sé, otros que conocieron bien a Dios, que sabían quién era Dios. Gedeón no conocía a Dios. Gedeón necesitaba experimentar a un Dios. Esas cosas que Gedeón vivió con Dios, Dios las estaba usando para levantar en él ese espíritu que al final tuvo Gedeón, cuando Gedeón fue un gran guerrero y fue un gran juez. Esas cosas las preparó Dios en ese proceso. Y vamos a leer los últimos versículos de este personaje. Está en Jueces 8, 22 y 23. Vemos aquí un Gedeón diferente al final. Cuando ya conquista, cuando ya gana, cuando ya derrota a los pueblos enemigos, aquí dice la palabra. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos ha librado de manos de Madián. Dice el 23. Mas Gedeón respondió, no seré yo Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Aleluya. Aleluya. Aquí vemos un Gedeón diferente, pero muy diferente. Aquí no vemos al Gedeón que tenía miedo. Aquí no vemos al Gedeón que se estaba ocultando. Gedeón había vivido un proceso. Y a veces nosotros queremos llegar a ser ese, pero el proceso como que no queremos vivir. El proceso como que no queremos atravesarlo. Pero dice aquí que dice que Gedeón ya dependía de Dios. Dice, ni yo ni mi hijo vamos a enseñorear sobre ustedes, sino que Dios es que va a enseñorear sobre nosotros. Entonces, como aquí vemos un Gedeón diferente, también vimos el primer Gedeón, que quizás en algún momento hemos sido nosotros. Pero necesitamos poner nuestra confianza en Dios. No es que no tengamos miedo, no es que haya momentos en la vida que nosotros digamos, wow, pero ¿cómo yo voy a cruzar? ¿Cómo yo voy a hacer esto para Dios? ¿Cómo yo voy a lograr hacer aquello para Dios? Aunque tengamos miedo, pongamos nuestra confianza en Dios, porque Dios ha puesto esa capacidad en nosotros que se activa en el momento en que depositamos esa confianza en Dios. Del último personaje que quiero hablar es de uno que sí hemos escuchado mucho más y que sí hablamos más, y es de David. Y quiero hablarlo y quiero mencionarlo en 1 Samuel 16 del 1 al 13. Aleluya, te damos gloria a ti, Señor. Dice la palabra, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, ofreceré sacrificio venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere.
Vamos a parar un poquito aquí. El libro de Samuel nos presenta al último juez de Israel, iniciando el capítulo, que es el profeta Samuel. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel, no sé si se había cansado de lo que había vivido en el tiempo de los jueces, o no sé si su corazón se había seguido alejando tanto de Dios, que ya querían algo diferente. Y dice la palabra que el pueblo de Israel le pide un rey a Dios. Y Dios le da un rey. Dios le da un rey conforme a lo que ellos querían, conforme a lo que ellos pedían. Alguien fuerte, alguien robusto, alguien que parecía un guerrero, alguien que parecía alguien imponente. Y Dios le presenta a un rey y le entrega a un rey llamado Saúl. Porque ellos lo habían pedido. Pero ¿qué pasa? Ese no era la persona que Dios había preparado para gobernar al pueblo. Dios le había dado lo que ellos pedían, pero no lo que Dios le había querido dar a ellos. Y en este proceso entra David y dice: llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Hasta ahora no hemos visto a David entrar en escena, y David era hijo de Isaí. No lo parece, pero lo era. No lo parece, pero lo era. David fue despreciado y desechado aún antes de ese momento. Porque si David hubiese tenido valor en su familia, para su familia, hubiera estado en esa sala, desde que se reunieron todos los hijos. Ellos no podían ver lo que Dios había depositado en David. Ellos no podían conocer el potencial que Dios había depositado en David. Y este muchacho se parece un tanto a Gedeón, porque él también está trabajando en la cosa de su padre. También él está, vamos a ver lo que sigue, dice la palabra. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él, le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Aquí vemos que incluso el profeta Samuel, el juez Samuel, que era alguien capacitado, alguien preparado, no veía como Dios veía, no miraba como Dios miraba. Quizás uno dice: bueno, está bien que Isaí lo hiciera, porque él decía: bueno, este es mi hijo mayor, que es fuerte, que es grande, que este muchacho va a ser un buen rey. Pero nosotros en Samuel no quizás podríamos perdonarle eso, porque Samuel era quien debía estar dirigido por Dios para hacer las cosas que Dios quería. Pero muchas veces a nosotros nos han desechado. Quizás nos ven muy flacos, aunque estoy más gordo ahora. Nos ven quizás menos y dicen: oye, pero ese muchacho ese no. Eso le pasó a David. A David lo veían quizás pequeñito, que estaba en el campo, todo sucio, lleno de cosas de vaca, de camello. Y lo despreciaron. Su propio papá lo despreció, su propia familia. No lo veían como alguien de valor, como alguien de la familia. Pero Dios, dice la palabra, que Él mira lo que Él ha depositado en nosotros. Dios mira lo que Él depositó en ti.
Como decía ahorita, no es necesario que estés preparado, no es necesario que seas el más capaz, no es necesario que a la vista del ser humano, que a la vista de los que están a tu alrededor, tú seas el que tiene las condiciones. Dios sabe que tú tienes las condiciones. Esas cosas que nosotros vamos a vivir, que nosotros vamos a experimentar, fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El camino que David emprendió desde ese momento había sido preparado de antemano. Había sido puesto de antemano para que David pudiera caminar en ese camino. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre David al ser ungido. Y David vino del campo, David vino sucio, David vino como quizás una persona que lo vio, que lo vería, diría, ese no puede ser el rey. Y David era como nosotros. David estaba ocupado en las cosas de su padre. A veces nosotros estamos ocupados en las cosas de nuestro padre, pero no podemos ver la mano de Dios obrando. No podemos ver la mano de Dios obrando. Pero cuando dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre David y las cosas fueron diferentes. Para no seguir leyendo tanto, dice la Escritura que que el pueblo de Israel entró en una guerra, porque también David fue escogido para libertar al pueblo. Y como Saúl había sido desechado, Saúl no podía comandar el ejército que Dios había entregado en su mano. Y nosotros conocemos la historia cuando dice la palabra que David va a la batalla y sus hermanos lo desprecian porque no creen en David, no creen lo que Dios había depositado en David, como lo que Dios había depositado en José, como lo que Dios había depositado en muchos de estos hombres que son igual que nosotros, que no tienen algo súper especial, que no tienen algo que nosotros quizá digamos, ese sí, porque ese se ve que sí que lo tiene. Todos los tenemos, todos tenemos lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Todos tenemos esa gracia que Dios depositó. Todos tenemos ese camino que Dios puso por delante de nosotros. Ahora nosotros necesitamos confiar en un Dios que está para nosotros, en un Dios que está dispuesto a hacer las cosas en nosotros cuando nosotros podemos venir a Él y confiar en Él. Como le decía ahorita, hay veces que podemos tener miedo, hay veces que podemos estar en una situación que digamos, wow, pero yo no creo que yo pueda. Y eso no es malo. No es malo que tú entiendas que tú no puedes, porque en realidad tú no puedes. Ahora, cuando tú puedes depositar tu confianza en Dios, como lo hizo Gedeón, cuando tú puedes depositar tu confianza en Dios, como lo hizo David, frente a aquel gigante sin armadura, frente a aquel gigante, quizás como dice la palabra, con una honda y algunas piedras en su mano. En esos momentos, en cuando tú sabes que tú no tienes las cosas en control, Dios las tiene en control. Dios tiene esas cosas en control. Y dice la palabra que David derrotó a ese gigante porque confiaba en Dios. Aleluya. Vamos a leer en 1 Samuel 17, 37 al 38. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Aquí vemos a un David que estaba siendo procesado, a un David que estaba siendo preparado, aun cuando Dios no había sido ungido, ya había sido escogido, porque quizá los hermanos de David se veían con la capacidad de que podían hacer las cosas, pero Dios estaba mirando el corazón de David y sabía lo que había depositado en David, sabía lo que había en David. A lo mejor ellos eran muy buen mozos, muy altos, muy fuertes, pero a lo mejor no amaban a Dios, no hacían las cosas, no cuidaban las cosas de la familia. Aquí vemos un David cuidando las cosas de su familia, trabajando para su papá, cuidando las cosas de su familia. Inclusive, aun siendo desechado, aun siendo rechazado, David cuidaba las cosas de su casa. Porque David era diferente. David tenía un espíritu en él, había sido depositado. Yo quiero leer para finalizar, para ir terminando, en 1 Samuel 17, 49, 50. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra
quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aleluya. El Señor te va a usar con las cosas que Él te dio a ti. El Señor te va a preparar con las cosas que Él te dio a ti. A veces nosotros quizás vemos personas que hacen cosas y nosotros decimos, wow, si yo fuera como esa persona, si yo pudiera hacer las cosas que hace esa persona. Pero Dios te hizo diferente, Dios te hizo un diseño único y Dios te quiere usar con las cosas que a ti Él te entregó. Así como Gedeón, que quizás tuvo miedo, que quizás no fue tan valiente como David, pero que tuvo confianza. Nosotros necesitamos empezar a depositar esa confianza en Dios. Yo soy uno que, como le decía ahorita, me gusta muchas veces como tener las cosas seguras, saber lo que yo puedo hacer, saber lo que yo voy a hacer. Pero hay momentos en que nosotros no podemos estar seguros de lo que nosotros vamos a hacer. Hay situaciones difíciles que vamos a atravesar, que nosotros no tenemos el control de ellas. Y para no dejarles en el aire la parte de mi testimonio que le contaba ahorita, yo me había apartado ese tiempo de Dios y había empezado a disfrutar de las cosas que a Dios no le agradaban. Yo había empezado a disfrutar de esas cosas que Dios no quería para mi vida. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nuestros corazones y como Él nos ama, Él se acerca a nosotros aunque nosotros estemos lejos. Llegó un momento, una noche en que estaba en la casa de mis amigos y íbamos a dormir en una casa de los de ellos para escuchar música, para introducirnos en ese ambiente. Y empezamos y eran las 2, 3 de la mañana. Recuerdo como ahora tenía yo 16, 17 años. Y en ese momento yo me sentía cansado y ya era bien tarde. Y le dije a los muchachos, yo me voy a la otra habitación. Y ustedes se quedan aquí y terminen aquí, yo me voy a dormir un rato. Recuerdo que entré a esa habitación, aleluya, y el Señor me permitió vivir una experiencia espiritual, una experiencia que me mostró lo que yo estaba viviendo aunque yo no lo sabía, que me mostró el mundo que me estaba rodeando aunque yo no lo sabía. Y quizás este tipo de cosas no se predican mucho en las iglesias, pero fue una experiencia que trastornó el momento, porque yo me sentí tan solo, me sentí tan indefenso, porque llegaron esos espíritus a esa habitación donde yo estaba y rodearon la habitación y yo sentía que el Señor no permitía que me hicieran daño porque Él me cuidaba. Y yo estaba solo, estaba asustado, estaba ahí como que, wow, tan indefenso. Y le dije, Señor, líbrame. Señor, líbrame, yo te necesito. Aleluya. Recuerdo que fui donde ellos estaban, asustados, cuando pude salir de la habitación y vi que había un ambiente cargado de una espiritualidad maligna. Y volví, me tranqué en la habitación y tan asustado que al otro día yo salí corriendo de ahí. Recuerdo que a los pocos días viene la iglesia y estaba ahí atrás como siempre. Pero mi corazón estaba compungido, estaba triste. Y recuerdo que estaba predicando aquí Fernando. Hace unos años de eso, creo que ni siquiera era novio de Marlenis, nuestra pastora. Y él me llamó allá atrás y me hizo pasar. Y yo pasé como estaba, vestido como estaba, diferente, ya no era el mismo. Pero el Señor me habló y me dijo, yo no te escogí para lo que estás viviendo. Yo te escogí para cosas más grandes. Yo te escogí para que andes en mi camino. Yo te escogí y yo trillé un camino para ti. Y yo en ese momento no podía ver lo que el Señor me estaba diciendo. No podía asimilar lo que el Señor estaba tratando conmigo. Pero el Señor sabía lo que había depositado en mí. Algo que yo había dejado. Algo de lo que yo me había desechado. Pero el Señor es misericordioso. Y me llamó y me atrajo con cuerdas de amor. Me atrajo con sus cuerdas de amor. Yo quizás merecía que el Señor me regañara, me dijera tantas cosas. Pero el Señor me trajo con amor. Porque Él sabía que yo estaba viviendo algo, pero lo estaba viviendo por confusión, por ignorancia. A veces nosotros pasamos por situaciones que necesitamos que el Señor nos despierte, que el Señor nos restaure, que el Señor nos levante.
Y en ese momento el Señor cambió el camino. Han pasado muchos años desde ese momento y yo le agradezco al Señor que le he podido servir aquí en la iglesia, que he podido entregarle mis dones, mis talentos a Él. Aleluya. Han pasado muchas cosas, quizás altas, muchas altas, quizás algunas bajas, pero siempre sabiendo que el Señor es quien me sostiene, que el Señor es quien me libra, que el Señor es quien me levanta, que el Señor es quien me dirige. Aleluya. Y desde ese momento yo sabía que mi vida le pertenecía a Dios. Desde ese momento yo reconocí que mi vida, que mis caminos le pertenecían a Dios. Y yo no sé lo que me deparará el futuro. Yo no sé lo que va a venir. Yo solo sé que Él estará conmigo para siempre. Yo solo sé que en mi camino, en mi vida, Él estará conmigo para siempre. Sin importar lo que venga, sin importar los cambios que me traiga la vida, yo sé que el Señor va a estar conmigo. Y yo confío y tengo esa confianza. Y tuve miedo, sí lo tuve. Era joven, era inexperto como Gedeón, pero tuve confianza y me acerqué y le dije, Señor, aquí estoy, porque si el Señor hubiera permitido que yo viviera realmente lo que yo estaba viviendo de apariencia en ese momento, yo no estuviera aquí. Porque yo sé lo que pasó ese día, yo sé lo que viví ese día, pero el Señor me trajo con amor, me trajo con gracia, me trajo con su Espíritu Santo y cubrió cada parte, levantó, restauró y trajo algo nuevo. Es tiempo de que nosotros empecemos a depositar esa confianza en Dios. Es bueno tener las cosas seguras. Es bueno saber cuando las cosas están bien, cuando están seguras. Pero cuando llegan esos momentos, es bueno depender de Dios. El Señor tiene cosas más grandes para nosotros que las que nosotros vemos en algún momento de la vida. Yo en ese momento quizás no veía el trayecto, no veía el camino que el Señor había preparado para mí, pero Él sabía lo que había depositado en mí. Entonces nosotros necesitamos depender más de Dios, acercarnos más a Dios, confiar más en que lo que Dios tiene para nosotros adelante es más grande que lo que nosotros podemos pensar, quizás imaginar. Pongámonos de pie un momento y vamos a decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, te entregamos este tiempo, Señor. Señor, nosotros sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú has preparado ese camino, Señor, aún antes que nosotros ni siquiera pensáramos estar en tu casa o estar en tus caminos, tú habías preparado ese camino, Señor, el cual se activó cuando nosotros pudimos ver a Cristo en la cruz y acercarnos a ti, Señor. Vamos a adorar al Señor con esta canción y decirle, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, mi vida te pertenece a ti, Señor. Te entrego mi vida otra vez, Señor, una vez más. Padre, te deposito mi confianza a ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Aleluya. En tus manos, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, muchas veces me he visto sin capacidad de hacer cosas. Pero cuando soy tu imagen, Señor, puedo hacer todas las cosas en Cristo. Aleluya. Te obedeceré. Sin reservas, sin condiciones te serviré. Aleluya. Te obedeceré. Este es un tiempo de obedecer. Este es un tiempo de entregarnos. Este es un tiempo de entregarnos sin condiciones, de confiar, de creer, de saber que Él está ahí, de saber que Él está ahí, que Él lo va a sostener, que Él nos va a levantar. Sabemos que es un tiempo de retos, así como tuvo David, así como tuvo Gedeón, muchos retos por delante. Este es un tiempo de retos, pero podemos confiar en Él, que Él va a estar ahí. Aleluya. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser.
ser en mi corazón. No hay sentido, No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, si te obedeceré, te obedeceré. te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Te obedeceré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? El Señor es bueno. Aleluya. Que sepamos siempre que cuando vinimos a Cristo somos nueva criatura, somos hechos nuevos. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Ese camino que Dios preparó para nosotros, lo preparó aún antes de nosotros servir a Cristo. Es solo que se activa cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando conocemos la cruz, cuando nos entregamos a la cruz. Tenemos que saber, ser conscientes de que ese camino fue para nosotros y que ese camino siempre será para nosotros. Que no hay lugar hacia los lados, que es mantenernos la fe, que es mantenernos en el camino correcto. Aleluya, Dios le bendiga. Aleluya, te damos gloria a ti, Señor. El domingo tenemos nuestros cultos acostumbrados a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Venga temprano y no se